Olá, hoy vamos a hablar un poquito de la inmunología, pero más concretamente del sistema de complemento. Bueno, antes de comenzar a explicar sobre este sistema en sí, es importante que podamos conocer algunas de sus generalidades, ¿sí? El sistema de complemento fue descubierto por Burdach y Hengel y es uno de los principales mediadores humorales del proceso inflamatorio. Además de eso, es uno de los mecanismos efectores más importantes de la respuesta inmune innata. ¿Pero a qué se debe este nombre complemento? Bien, esto se debe a que ese sistema complementa las actividades antibacterianas de los anticuerpos. El sistema de complemento está formado por aproximadamente 30 proteínas plasmáticas ou séricas que são sintetizadas por uma variedade de células, em las quais são incluídas los hepatocitos e los macrófagos. Bueno, continuando lo que les dije, cuando un microorganismo ingresa al cuerpo, generalmente provoca la activación del complemento. Las proteínas plasmáticas, entonces, que se encontran en él, pueden ser activadas directamente por patógenos o indirectamente por anticuerpos que estão vinculados ao patógeno. Isto então conduz a diversas reações em la superfície dos patógenos e genera componentes ativos com funções efetoras. Por lo tanto, este sistema pode contribuir a la fagocitose a partir da opsonização e lise de bactérias, pode também reclutar e ativar várias células, participar em la regulação das respostas de anticuerpos e também ajudar em la eliminação de complexos imunes e células apoptóticas. Em resumo, há basicamente três resultados. O sistema pode destruir diretamente o patógeno, pode também ocorrer a opsonização ou então estimular a inflamação. Bueno, a ativação do sistema de complemento se realiza por três vias, podendo ter reações sequenciadas ou em cascada. Esta cascada de reações provoca a morte de patógenos e células infectadas, además de produzir a resposta imune. As três vias são via clássica, alternativa e de las lectinas. Cada dos caminhos começam de forma diferente, pero todos convergen em el mismo evento al final. En este vídeo, la prioridad es explicar la vía de la lectina y la vía alternativa, por lo que no nos centraremos en la vía clásica. Solo para tener una base en el tema, la vía clásica y la vía de la lectina tienen una ruta muy similar, con la excepción del comienzo, ya que la vía clásica se inicia cuando los anticuerpos forman complejos con el antígeno y comienzan la cascada a de la proteína C1. Después es todo igual. Ya vamos a explicar entonces en el próximo slide la vía de las lectinas. Bueno, podemos acompañar en la imagen un poquito da vía de las lectinas. Esta vía ella comienza con la unión de lectina fijadora de manosa a superfícies de patógenos que contienen manosa. Esta união de MBL a um patógeno dá como resultado a associação de duas serinas proteasas, conhecidas como MASP1 e MASP2, que seriam MBL proteasas associadas com serina. Esta ativação de MASP ele conduz à clivagem de C2-C4, sendo que se produz a incisão de C2 em C2A e C2B, e também C4 em C4A e C4B. Estes dois, C2 e C4, formam um complexo chamado C4B-C2A. Este cliva e forma a C3 convertase desta via. O que seria a C3? A C3 convertase ele irá provocar a incisão de vários C3 em C3A e C3B e que se aderem à superfície do patógeno. E também, logo depois, ele irá se aderir ao complexo C4B-C2A, formando então C4B2A3B, ou também conhecido como C5 convertase de la via de la lectina. Bueno,
La C5 convertase, que foi criada, ela é responsável por reclutar e se unir a C6, C7, C8 e C9, sendo este último responsável de formar poros em la membrana plasmática. Os poros são responsáveis pela entrada e salida de substâncias. La activación de los componentes finales forma complexo de ataque a la membrana, llamado MEC, que tem atividade lítica. Como nós falamos, das três vias, elas começam diferente, pero todas, no final, elas são iguais. Seguimos, então, com a via alternativa. Ahora vamos hablar un poco de la vía alternativa. Esta vía comienza con la escisión espontánea de C3. Y como podemos ver acá en la imagen, mientras no haya patógeno, los fragmentos pueden quedar inactivos o pueden se degradar. Pero si hay un patógeno libre, se continúa este camino alternativo. Com a excisão de C3, nos quedamos com os fragmentos C3A e C3B. Este C3B se une à superfície do patógeno, e esta molécula tem sitios que permitem a união de uma proteína, que é chamada factor B. O factor B luego se enciende com a ajuda do factor D, que é um catalisador, generando os fragmentos BA e BB. O fragmento BA luego se degrada, pero BB se une a C3, formando a complexo C3B-BB, que atua como C3 convertase, extendendo mais moléculas de C3 que vão se unindo à superfície do patógeno e também formando o complexo C3B-BB-C3B, que atua como C5 convertase e realiza a excisão de C5 em C5A e C5B. Assim como em las outras vias, a excisão de C5 resultará em C5b, e este C5b recluta outras proteínas, como C6, C7 e C8, formando um complexo de membrana que recluta também C9 e forma um poro em la membrana. Este poro é o complexo de ataque à membrana e desestabilizará a membrana, dando como resultado la lisis. Luego, después de analizar las vías, nosotros podemos perceber que las tres vías se inician a partir de diferentes factores, pero es importante recordar que todas convergen en la formación de la enzima C3 convertasa, que es C3 para producir el complemento C3b. A partir de ahí, también se produce la formación de C5 convertasa, de modo que a final del proceso tenemos el complejo de ataque a la membrana. Luego, otro punto importante es que la actividad de los componentes del complemento se realiza mediante un sistema de proteínas reguladoras que previenen el daño celular como resultado de la unión de estos componentes a las células huésped o la activación espontánea del complemento en el plasma. O sea, gracias a estas proteínas, nuestro sistema de complemento puede trabajar y nos ayudar a combatir los patógenos que invaden nuestro cuerpo. Bueno, esto fue nuestro video sobre el sistema de complemento. Esperamos que haya sido claro y agradecemos por su atención.